Hola, muy buenas noches, bienvenidos a 13, al programa Classics. Concretamente hoy es el número 14. Vamos a ver una película de aventuras, Los Vikingos, dirigida en 1958 por Richard Fleischer. Es una película realmente magnífica que en su momento tuvo el apoyo naturalmente de Kirk Douglas, porque si no, es una película que en su momento costó $4 millones, que ahora sería una salvajada, pero estuvieron de preparación casi año y medio. Trataron de reproducir, y lo hicieron, las naves vikingas tal y como eran, sacadas de los museos de Oslo, los catedráticos de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, en Harvard, cómo era la vida de los vikingos. Hicieron un poblado exactamente igual como se suponía que eran los poblados de los vikingos. Y todo esto hay que decir que, además de que el director hizo un trabajo estupendo, Fleischer, estaba Kirk Douglas, que era muy minucioso y que quiso hacer una gran película. Él estaba muy contento de ella, estuvo dándole vueltas mucho tiempo porque poco después hizo Espartaco también como productor, que es otra película extraordinaria. Aquí contó con Fleischer, con el que no había tenido una buena relación haciendo 20.000 leguas de viaje en submarino, una producción Disney, pero sabía que era un hombre muy indicado para este tipo de aventuras. Las localizaciones en los fiordos, en las costas de Francia y de Inglaterra, bueno, es una verdadera maravilla, hay de todo. Naturalmente está la presencia del mar, está el sexo, la violencia, los castillos, los duelos, hay momentos estupendos como la fiesta de la cerveza, ya verán ustedes, los cangrejos, la llegada del viento que lo impide, lo que le van a pasar al pobre hombre, el duelo final. Pero bueno, yo creo que es una bendición. Cuando lo vimos de chavales queríamos salir del cine y volver a verla y volver a verla. Es una novela que mi querido amigo, que es de los pocos que la ha leído, Luis Alberto de Cuenca, dice que es aburrida, y es verdad, yo la he leído y es un poco aburrida. Pero, en cambio, la adaptación que hizo Dale Wasserman y el guión de Calder Birmingham es muy bueno. A él le conocía mucho porque se le había presentado durante el rodaje de Senderos de Gloria Kubrick, había hecho el guión de la película de Kubrick, y aquí hizo una adaptación estupenda con unos magníficos diálogos y un dibujo de personajes fenomenal. Buenas noches, Luis Alberto de Cuenca, ya hace citado. Buenas noches, don José Luis. Antes de nada, felicidades, Vive la vida, es tu último libro, pero tu último, ¿no? Mi ultimísimo, porque ha salido hoy. Hoy, o sea que es un nuevo libro de cómics sobre mi poesía, hecho por Laura Pérez Bernetti, que es una grandísima dibujante, y se llama Vive la vida y otras poesías gráficas. Es Mandrake, ¿no? Mandrake. Estoy yo disfrazado de Mandrake, me parezco poco, pero soy yo. No sé qué decirte, pero está bien. Bueno, yo sé que te gustan mucho los vikingos, ¿verdad? Los vikingos me fascinan, es una novela maravillosa. Bueno, la novela no, me refiero a la película, que lo acabamos de decir que la novela no. Pero la película es fascinante. De hecho, hice la colección de cromos que se hizo en la época sobre los vikingos, la tengo completa en casa. Y luego también he traído alguna cosita que luego veremos, como este libro maravilloso de la colección Cadete, que es de la colección en colores, que aparecen una serie de fotografías de la película intercaladas en el libro, que son deliciosas. La verdad es que es una de las películas que más me gustó en mi infancia, junto con El Príncipe Valiente de Henry Hathaway, pero curiosamente en El Príncipe Valiente de Henry Hathaway los vikingos llevaban gorros, o yelmos mejor dicho, o cascos con cuernos, y jamás hubo un vikingo que llevase un casco con cuernos. En cambio aquí se reserva precisamente de la historia y no llevan ningún tipo de cuernos. Los que sí llevaban eran los celtas, por ejemplo Asterix lleva gorros con cuernos, pero los vikingos nunca. Y ahí estuvo Kirk Douglas muy bien, observando hasta minuciosísimamente la historia para dar una idea cabal de lo que era la comunidad vikinga. Muy bien, el todo, es verdad lo que dice, el vestuario, todo, lo llevaron al milímetro. Incluso sabéis que vivían en barcos. O sea, había un barco con el equipo de producción, otro vestuario, otro los atrezos, otro fotografía y cámara, porque no podían, no había nada alrededor de donde estaban, ¿no? Estaban en Noruega, me parece. Sí, bueno, estaban en fiordos, al lado en las orillas, perdón. Oti Rodríguez Marchante, muy buenas. Muy bien, te veo, cada día mejor, es que es verdad. Bueno, a ti esta película, yo recuerdo cuando hablábamos hace milenios también, en nuestras charlas, que te gustaba mucho, ¿no?, los vikingos. Bueno, sí, decías que era una maravilla. Tiene 4 o 5 momentos de estos que se te quedan grabados de por vida. El mío concretamente es ese juego de saltos sobre el mar. Eso es real. Claro, y ver a Kirk Douglas haciéndolo ahí en serio y tomándoselo
Bien, la verdad que es una película difícil de olvidar cuando la has visto de niño. Y luego pues te das cuenta de que es una obra mayúscula que se debe sobre todo al empeño de un hombre gigantesco dentro de la historia del cine, que es Kirk Douglas, que era su primera gran producción, que la abordó con un entusiasmo y con una generosidad, sobre todo económica también, absolutas, y que tiene muchísimas cosas de las que hablar. Yo quisiera resaltar ahora, por ejemplo, es una película muy violenta y que en cambio sus entradas agresivas a los ojos del espectador están elididas con una... Es decir, los 2 o 3 o 4 momentos de agresividad casi insoportable, no los ves. Sabes que ocurren, que están ocurriendo, pero no los ves. Creo que tiene que Fleischer, que es un director infalible, tiene la virtud de dártelo todo, y lo que te quita no darte cuenta de que te lo está quitando. Es magnífico. Sí, sí. Y no es gore. No, porque maneja la absoluto, elipsis claro. muy bien. La elipsis la maneja fantástica. En absoluto. Y luego tiene algunas pegas, digamos, yo diría de estructura. Hay algunas casualidades, entre comillas, que quizás sean un poco difíciles de tal, pero bueno, estamos en el cine de aventuras, y ahí hay que comérselo entero. Bien, vas a hacer hoy sesión continua, programa doble. Tengo a mi lado a uno de los grandes directores del cine español, Rodrigo Cortés. Su última película es la que más me ha gustado este año, que lo he dicho muchas veces, pero tú, que eres un estupendo, ¿verdad?, crítico de cine, en un minuto preséntanos antes de que él hable a Rodrigo Cortés. Bueno, Rodrigo Cortés es probablemente el director español con más seguridad en sí mismo, aunque no lo parezca, pero es así. Solo alguien con esa seguridad y esa destreza podía hacer una película como esta última que ha hecho, El amor en su lugar, que naturalmente es la mejor película española que se ha hecho este año y quizá varios años más, y que tiene momentos deslumbrantes y que reúne en ella prácticamente todo lo que yo al menos quiero ver en una película, que es eficacia, sentimentalismo, profundidad, música, ritmo. Creo que es una película, yo la he visto varias veces y siempre que pueda la voy a seguir viendo, porque es una película que me engrandece verla. Muy bien. Rodrigo Cortés. Muy bienvenido al programa. Bien hallado. Nosotros es estupendo que estés aquí charlando, y dinos antes un minuto de esta película de los vikingos. Es una película que me entusiasmó ya de niño, y volver a verla es de alguna manera volver a recuperar aquellos aromas. Es una película que huele a sábado por la tarde, por muchas razones de las que hablaremos luego, porque a pesar del sentido del realismo que tratan de imponerle Douglas y Fleischer, incluso el sentido del sexo muy avanzado para ese momento y de la violencia, sin embargo está muy estructurada para el niño, en mi opinión, como película modélica de aventuras, vertebrada por pruebas sucesivas, eso que te fascina tanto cuando hables una novela de aventuras con 12 años. Veremos que esta película tiene varias ordalías, casi en fila india. Y, en fin, te habla más casi de los 50 que del siglo IX. Desde luego no habla de ahora de ninguna manera. Ahora aterraría a mucha gente, y siempre es un gusto tener la oportunidad de zambullirse en otro mundo y olvidar las reglas del presente. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, vamos a ver Los Vikingos, y si me permite, Luis Alberto, voy a decir una barbaridad, pero es al revés, es un vaso comunicante. Siempre que veo Los Vikingos pienso en Wagner, en El Enanillo, en la tetralogía suya. Sí, tiene mucho que ver con los dioses. Esta es una película llena de miticidad por todos los lados, de ritos, de mitos, y siempre que veo a Wagner y le escucho, y sobre todo cuando lo veo,
Pienso en los vikingos, No y me hay extraña. algo de la música de Nassim Bene que recuerda. A Wagner, Sí. porque en el fondo la mitología germánica la hacen los escandinavos, o sea Claro, que claro. hay esa relación. Así que les dejo con una autenticidad, con mi querido amigo Rodrigo, en una película extraordinaria, donde la niebla es niebla de verdad, les ha salido muy bien a los defectos, las nieblas, donde el mar tiene una presencia asombrosa y donde, como dice mi querido Otis Rodrigo Marchante, es tan verosímil que, por lo visto, cuando llegaban victoriosos a sus poblados, era una tradición que los remos los ponían, los levantaban y entonces iban saltando entre los remos. En esta ocasión, lo verán ustedes, Kirk Douglas dijo: yo quiero saltar. Le dijo: hombre, es arriesgado. Piensa además que la temperatura el agua está tremendo, ¿no? Pero estos son señores que llevan entrenándose. No, que lo quiero hacer. Vale, pues ruédame. Y entonces lo hizo maravillosamente. Todo el mundo se quedó asombrado, los figurantes, los que hacían eso. Y dijo: vamos a hacer otra toma. Entonces hizo otra toma y trastabilló, porque el remo estaba roto, estaba un poco roto y cayó. Se sumergió y salió, y lo primero que fue directamente y gritó: lo habéis cogido, por Dios, sí, lo habéis cogido, el que me he caído. Y dijeron: sí, esa es la que hay que meter, esa toma. Eso es. Así que con todos ustedes, Los Vikingos, Richard Fleischer, 1958. Pues aquí estamos, de vuelta del territorio de los vikingos, de ese mundo estupendo. Eric el Rojo, menudo personaje. Dicen que llegaron a América mucho antes de Colón, etcétera, etcétera. Pues la película es del año 58, en realidad es del 57, estuvieron un año y pico de preparación. Yo he destacado de ese año que Carmen Martín Gaite obtuvo el premio Nadal con su novela Entre visillos, una escritora que a mí siempre me ha gustado mucho. Se estrena Los Jueves Milagro, por fin, porque estuvo detenida bastante tiempo por censura. El protagonista fue Richard Basehart, el de Moby Dick, y José Isbert, naturalmente. Y hay un tipo que se hace una estrella del deporte como las que tenemos ahora, que fue el austríaco Tony Seiler, que se proclamó triple campeón del mundo de esquí, y además se hicieron películas con Tony Seiler. Ahora todo eso se lo lleva el viento, ¿no? Pero era un tipo fantástico de fama y el esquí. Entonces ahora ya esto se está perdiendo, como cuando se hablaba mucho de que España era fantástica en hockey sobre patines, España y Portugal, ¿te acuerdas? Siempre Nascimento, Livramento y todos aquellos que jugaban, ¿no? Se retiran en España las monedas de níquel de 5 pesetas y se anuncia la puesta en circulación de nuevas piezas de 5, 25 y 50 pesetas de mayor tamaño. Es cuando salieron aquellos billetes que decía la gente: los hay de 100, de 500, y algunos han visto que hay de 1000, por lo visto, decía la gente. Eso no los había visto nadie, ¿no? Fallece Michael Todd, productor cinematográfico, que creó el Todao, su imagen. Se casó con Liz Taylor y ganó el Oscar con la película de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Manuel Santana se proclama campeón de los campeonatos de España de tenis. Dentro de unos años ganará Roland Garros, volverá a ganar Wimbledon el año 66, y yo creo que se convierte en uno de los tipos que han abierto el camino de nuestros deportes. Quizá los ha habido mejores, por supuesto, como Nadal, pero también Bahamontes ganó un Tour, cuando el Tour era algo que nos parecía tan lejano, el Tour y la montaña. Ha habido mejores, Indurain, etcétera, pero fueron unos tipos extraordinarios, ¿no? Que abrieron y se enfrentaba él solo con Roy Emerson y Stoll en la Copa Davis, ¿no? Se estrena una película que le he marcado porque me gusta a mí mucho, dirigida por Sam Fuller, Yuma, con Sarita Montiel y Rod Steiger. Es una magnífica película. Y bueno, fallece Juan Ramón Jiménez, el poeta español, premio Nobel del 56, y para mí uno de los grandes. Es que en ese sentido somos un país privilegiado. Hemos tenido en el siglo XX a Federico García Lorca, a Juan Ramón Jiménez, los hermanos Machado. Bueno, es una cosa impresionante. Y Juan Ramón siempre está volando
lo de Salinas, que hizo aquel libro estupendo que se llama La voz. Sí, y Juan Ramón, que era malvado, decía, no, la voz a mí de vida, decía él, decía Juan Ramón. Bueno, regresa a la Tierra un satélite soviético tras fallar la puesta en órbita, y los 2 perros que iban a bordo llegaron sanos y salvos, que eso, fíjate cómo nos parece. Y ya llega para vosotros. Oti, lo siento. El Real Madrid gana la Liga Española y después la Copa de Europa en el estadio Heysel de Bruselas, con el fondo del Atomium, con esas fotos imperecederas, merced a una victoria en la prórroga, 3-2, aquel Gran Milán, y el 3-2, el definitivo lo mete Paco Gento, que nos ha dejado hace un mes, que ha sido sin duda uno de los más grandes, o el más grande extremo izquierda del mundo, ¿no? Y estamos en el 58, que naturalmente Brasil vence a Suecia 5-2 en la final y se proclama campeón del mundo, y es la llegada a la fama de Pelé y de Garrincha y de Didi, etcétera, Pelé etcétera, con 17 años. Fíjate, Pelé, 17 años. España gana los títulos de fútbol y baloncesto en el Trofeo de París. Monseñat Reserras y José Vitos cruzan a nado el Canal de la Mancha. Y bueno, para el final se inaugura el 6º Festival de Cine de San Sebastián. ¿Y quién creéis que obtiene la Concha de Oro? Una película polaca que se llama Eva quiere dormir. Ese año se puso a competición Vértigo de Hitchcock, y no ganó. Es curioso, ¿eh? Bueno, pues ahí lo tenéis, más o menos algo del año 58. Qué gran poeta, ¿eh? Juan Ramón Jiménez, ¿eh? Increíble. Categoría universal por completo. Yo creo que de los 5 mejores poetas del mundo del siglo XX. Ya, claro, sin ninguna duda. Pero de esos 5 probablemente 3 son españoles, ¿eh? Lorca, desde luego, también estaría ahí metido, ¿eh? Yo metería a Saint-Jean Perse, por ejemplo, metería también a Cavafis. Cavafis yo también lo metería. Cavafis, sin duda, y yo no sé quién, algún francés quizá, Eluard, me gusta mucho. Sí, bueno, eso... Pessoa, el portugués. Pessoa, claro. ¿Qué te ha parecido otra vez los vikingos? Esa energía, ¿de dónde viene? Es como si la hubiera visto por primera vez, porque tiene una energía, la música, como antes evocabas de Nassim Bene, es fantástica, wagneriana diríamos. Claro. Y la película es que se deja ver de una manera maravillosa, y luego además tiene tal espíritu épico en todas sus manifestaciones, y en el fondo los vikingos no están maltratados por el guionista, ni mucho menos. Son una raza en la que la barbarie es mejor que la civilización. Si os fijáis, la civilización que encarna sobre todo la Gran Bretaña es como, digamos, un mundo mucho más oscuro. Mucho menos. Fíjate que los fiordos tampoco deben ser modelo de claridad, como vemos con lo de las nieblas, pero en cualquier caso yo creo que aquí hay una opción clara del director y del productor, sobre todo de Kirk Douglas, con el tema de civilización o barbarie, la famosa dicotomía. Mejor la barbarie. Eso ya estaba en aquella película, El hijo de la furia, que tiene mucho que ver, aquella película que era, me parece, Tyrone Power, y marca eso. ¿Dónde se vive mejor? ¿En lo que llamamos la civilización, es decir, Occidente, Inglaterra, o él en una isla paradisíaca con aquella chica estupenda que era Jean Tierney y tal, y al final se vuelve? Aunque allí estaba también el oro, las ostras, aquellas que tenían perlas maravillosas, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, es el enfrentamiento de dos mundos, ¿no? Yo la única cosa que, a ver si está de acuerdo conmigo, Oti, o tú, Rodrigo, no está bien elegido Tony Curtis. Yo creo que es un poco antipático en esta película. No es el héroe ideal. Así como Robert Wagner estaba muy bien en El Príncipe Valiente. Maravilloso. Aquí hay algo... Dice, hombre, tenías que ser un poco más simpático. Y no sé, no transmite una... La película subraya su no simpatía. Quiero decir que no es una cuestión de... no es una cuestión solo de interpretación, sino también de cámara y de intención. Porque... en el momento, por ejemplo, en esa secuencia de cuando le echa el halcón al ojo y tal, ese primer plano suyo de él es disuasorio, es decir, no te parece... Es decir, todavía no has decidido con quién te quedas en la historia, si con unos o con otros, con quién vas, dicho... Y ya a él la cámara le saca un gesto... Imagínate que repitiera la escena varias veces y el gesto que escoge es antipático. Yo creo que eso va un poco en lo que decías tú, porque una de las intenciones de la película creo que no es hacer buenos y malos. Es decir, te describe
todas digamos, los defectos de los vikingos, brutos, violadores, en fin, pero también esas 3 o 4 virtudes alucinantes que tienen, es decir, que te acercan a ella. Gente de palabra. Bueno, de palabra y de honor. obra. No, es verdad. Y también con los ingleses se preocupa de que no todos sean villanos y que haya tensiones palaciegas. También le deja un poco de espacio a que te puedas, digamos, pues, estar del lado de los ingleses. Es una película que no trabaja eso de buenos y malos con... El traidor, por ejemplo, Egbert, me parece que se llama. Egbert es un personaje, ¿verdad?, multifacético, que puede ser bueno, malo, regular, todo a la vez, ¿no? Sí. Yo creo que eso vale para todos, ¿eh? O sea, yo creo que no hay buenos en la película. Eso, es una película sin buenos. Yo tampoco veo tanto esa dicotomía entre mundos, o al menos sí veo la dicotomía, pero no veo un director que opte. No veo un director que decida y que diga este es el lado bueno. Y de hecho, incluso con los teóricos protagonistas, el propio Kirk Douglas, tú hablabas de la antipatía de Tony Curtis, que casi es el personaje más limpio, o por lo menos que está dibujado, no diré con una bondad, pero con una bondad de intenciones al menos, o con una rectitud moral más clara. Los demás son mucho más difusos, mucho más ambivalentes, empezando por Kirk Douglas, de quien repruebas muchas de sus decisiones, a la vez que te resulta simpático y te resulta fascinante. Y creo que sucede prácticamente con todos. Cuando ves esa maravillosa fiesta de la cerveza, es exultante por brutal, por bárbara, por animal. Fleischer les hace coger el pollo con las manos de la forma más cerda posible, beben derramándose, y a la vez hay una energía muy poderosa, muy gozosa, pero que no exactamente se aprueba ni se reprueba, sino esto es así. Muestra. Bueno, hay un momento cuando él, en el duelo final, que es precioso en el castillo, ese es un duelo a lo Ivanhoe, Magnífico. Es magnífico, cuando se entera de que es su hermano, la duda que tiene él, hay un momento... Eso es lo que hace precisamente que sea el vencedor Tony Curtis y no Kirk Douglas, entonces él, porque duda. de repente a sus fuentes de conocimiento y tal, se queda dudando y aprovecha el otro. Porque su padre siempre le decía, ¿os acordáis que le decía el padre? Tienes más cabeza y menos brutalidad, ¿no? Le dice Ragnar, que también era bastante bruto. Pero en cambio, él... Qué bonita la muerte de Ragnar. La muerte de Ragnar es fantástica, Odín. Pero de todas maneras es curioso, cuando le hace caso a su padre y piensa un poco, reflexiona, es cuando pierde la batalla y el duelo contra Curtis, ¿no? O sea que No, hombre, yo en ese momento le llegan a sus fuentes de memoria, de inteligencia, algo de... Dice, es mi hermano, lleva mi sangre, este tipo... Y duda, se paraliza, hay algo en su cerebro se detiene. Cuando pierde. Y el otro, claro. Estoy de acuerdo, entre otras cosas, porque ves que trata de hacer lo correcto en realidad. Incluso cuando él va a violar a Morgana, él cree que es lo correcto de alguna manera. Claro. Él siente, eso es lo que quiero, lo que viviste tú con mamá. Quiero a alguien que me arañe, que luche, alguien que haya que conquistar, alguien que me lo ponga realmente difícil. Y forma parte de sus códigos. Y cree que eso es lo... De hecho, cuando ella no pelea, él se aparta. Porque él lo que quiere no es hacerle daño, sino lograr esa pureza que le permita alcanzar el Valhalla. Cuando Eso se ve muy bien, por ejemplo, en la escena en que Ragnar viola elípticamente, diríamos, a la madre a la mujer del rey depuesto. Y la verdad es que se ve muy bien también en el ariete. ¿Os acordáis del ariete cuando está intentando entrar en el castillo de Ayala? Sí, es bastante metafórico, sí. Pero que es un ariete metafórico, es otra violación. Sí. Porque realmente se ve perfectamente como es un aparato genital masculino. Sí. De hecho, están equiparados las intenciones de Kirk Douglas y las intenciones del ariete, sí. Es curioso, como tú lo hablabas, eso, la sexualidad en la película es bastante manifiesta. Sí, sexo, violencia, pero ahora, como una violencia limpia. Fijaros qué elección de casting el poner al matrimonio Curtis-Leigh para esos papeles en los que ella tiene que estar, porque ella lo demuestra en varias ocasiones, que hay una incertidumbre, aunque solo sea de segundos, siempre hay una incertidumbre sobre cada vez que se le acerca Kirk Douglas, pero es el matrimonio. Y a pesar de eso, yo creo que les falta química a la pareja. No sé si es por culpa, como tú decías, de la imagen de Tony Curtis, que es un poquito más
suave o blando para lo que requería, pero en cambio luego incluso con Fleischer tiene papeles durísimos. El estrangulador de Boston. Pero es que este es el Pero aquí- personaje, desde el que lo vemos con esos pantaloncitos tan cortos que parecen unos slips, es un Son poco demasiado ridículo, cortos. ¿sabes lo que te quiero decir? A ojos de hoy sí. Son demasiado cortos. Él, cuando, el gran momento de él es cuando está el foso con los lobos, los perros rabiosos, todo eso, y él dice, para que entre... No, Porque él es un vikingo Claro, también. para que entre hay que darle la espada. Y en contra de lo que los otros no desean, le da la espada y el otro se tira al foso y No, sí, él es muere fantástico. combatiendo. Esa es una Tiene- muerte Maravillosa. Eso, y el el final. personaje tiene rasgos realmente honorables, el personaje Hombre, claro. de Tony Curtis. El de- El final que tú dices. El final, es- el funeral El vikingo. funeral Sí, vikingo sí, es sí. maravilloso, con la nave incendiada. Que se incendió de verdad. Y está todo lleno de eso, de pruebas, que es algo que al niño le encanta. Seguro que Claro, todos volvéis a vuestra hay que pasar infancia. pruebas, ¿no? Hay que Superar pasar pruebas, pruebas. claro. Lo del hacha. Lo del hacha es una prueba y es una ordalía. Y a la vez lo de la tormenta y la marea es otra prueba. Y de alguna manera es la prueba de la niebla también, niebla. o la prueba del foso de los perros. Y Yo me acuerdo. constantemente hay pruebas que hay que pasar. Me acuerdo del Capitán Trueno, por ejemplo, que había una de las pruebas que aparecían en los cómics, que aparecen muchísimo, que era que poner la mano en agua hirviendo. Ah. Y si se mantenía en el agua, entonces eras inocente y si no eras culpable, naturalmente. Hay un momento muy bonito con Ernest Borgnine que creo que está estupendo en la Y película. por cierto, es un año menor que Kirk Douglas. Sí, o Luego hace prácticamente de de su la misma padre. edad. Sí. Del 16 Kirk Douglas y el 17 Borgnine. Esa- Y hace de padre. Algo parecido a lo que pasó con Harrison Ford y Sean Connery en La Última Cruzada. Era verdad. muy poquito mayor. Acuérdate de Cary Grant con la puerta de los talones con su madre. Y es más joven que él. Cuando van en el taxi, en el coche. Sigue. Eso es, pues me encantaría, pero no sé lo que está diciendo. Sí, que hay un momento muy bonito de Ernest Borgnine. Ah, sí, Sí, Ernest precisamente Borgnine. explicando la ordalía, para explicarte las dos, la diferencia de culturas, en las que se las explica al traidor inglés. Y el traidor inglés lo escucha con mucha deportividad y con puro espíritu científico. Y si la acierta, dice, pues entonces es... Ah. Y si no, no, pues entonces es que es culpable. Ah. Y no reacciona de forma escandalizada ante lo que oye, simplemente interés casi Fantástico. entomólogo. Interesante. Es que Me encanta Borgnine, es de los que más me gustan. ¿eh? Pero fíjate qué curioso, porque Kirk Douglas, antes le decíamos Douglas, pero desde que llegó el hijo y el hijo... Llegó el hijo y ya se le cambió el Michael apellido. Douglas, este pasaje Kirk Douglas, pero era Kirk Douglas Toda la vida. Bueno, él siempre, aparte que le unía una gran amistad, ha seguido los pasos de Burt Lancaster, que es el que decidió ser un productor extraordinario. Bien, cuando produce Marty, el protagonista es Ernest Borgnine. Borgnine. Bien. Qué gran película. Pero cuando ficha a Tony Curtis para hacer aquella película de Broadway, tremenda, la del dulce sabor del éxito, Chantaje en Broadway, o en Trapecio, con él y Burt Lancaster, él siempre se fija que este le saca un partido enorme a Tony Curtis y lo mete también aquí con Ernest Borgnine. Siempre sigue los pasos de productor de Burt Lancaster, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que este tenía un empeño, un aliento épico más grande todavía, porque claro, Espartaco es otra película extraordinaria, ¿no? Bueno, las películas donde él se mete, hay un ciclo de películas de aventuras, 20.000 leguas de viaje submarino, es otra película magnífica, ¿no? Pero Que es vivero de esta película, cuida por cierto. mucho, sí, claro, pero Una cuida serie mucho de personajes que estaban en las dos. el reparto, ¿no? Y luego hay algo increíble, que a él no era de esos productores roñosos. No. Es que el problema que lo tuvieron dejaba todo. cuando iban a hacer los barcos, se descubrió que los barcos vikingos se hacían en roble y allí no había roble. Y tuvieron que mandar a Estados Unidos la noticia de que fabricaran, les dieran el roble para mandarlo allí para hacer los barcos. Eso costó un dineral, pero son exactamente como eran los Bueno, barcos. es que hay Ahora un- están en museos. ¿Habréis Museo, leído? En Oslo hay un famoso barco de la reina Asa Sí. que se redescubrió en el mar y entonces lo han vuelto a construir. Era oak, o sea, roble. Los Habéis Era leído la maravilloso. anécdota de que los hicieron a escala, tal y como eran, pero claro, había los vikingos de aquella época y los actores de esta, había 20 centímetros de diferencia y creo que tenían unos problemas para meterse al remo impresionantes por distancia, por tamaño. Vamos. A mí me ha sorprendido lo que has comentado, José, del presupuesto, porque en pantalla no es tan gigante la película. Es decir, si piensas en Espartaco, lo es, y ves estos grandísimos ejércitos impagables con centenares de extras, o incluso
Se la hizo después, pero venía de hacer un par de años antes Senderos de Gloria con muchos más figurantes. Si piensas en esta película, el dinero se puede justificar en todas esas prospecciones, investigaciones, que siempre es muy caro, un año de preproducción, que siempre es muy caro, pero en pantalla tienes localizaciones muy tasadas. Todo sucede en ese fiordo, con esa cascada al fondo, 3 o 4 localizaciones extra, trabajo en estudio. Las batallas no son masivas en absoluto, no son multitudinarias. Es que no lo eran tampoco. No, lo sé que no lo eran, pero no lo eran en ninguna película, y sin embargo, cuando quieren presumir de músculo, sacan a 300.000 millones de orcos, los hubiera o no los hubiera. Y aquí andan muy contenidos. En el propio asalto al castillo hay algo que a los ojos de hoy resulta casi pequeño en cierto sentido, ¿no? Con esas flechas que no acaban de acertar casi nunca. Esa pequeñez es lo que me da mi autenticidad. Ya sé que no sería otras tipo Cecil B. DeMille, sería parecido a esto cuando atacaban. De todas maneras, ellos rodaron en Múnich todos los interiores en un estudio, pero el problema que tenían era el abastecimiento, es decir, no encontraron hoteles donde podía vivir, eran 150 personas de equipo, tú que lo has vivido de cerca, esos rodajes complicados, fíjate lo que es barcos y barcos. Uno de los barcos donde vivían era el yate de la Bárbara Hutton, de la multimillonaria, que se lo alquiló a ellos, y ahí vivía parte del equipo, pero aún así era tan grande el yate que hacían todas las reuniones de producción y cenaban. A lo mejor 30 personas, pero como ese eran 6 o 7 barcos donde estaban todos viviendo, pegados a la orilla. Claro, eso vale mucho dinero, porque eso es un disparate. Hacer un poblado como hicieron, de verdad, con la madera de verdad, todo, el vestuario que tuvieron que hacerlo entero. O sea, que eso no es que luego se lo quede nadie, en este caso sería nuestro Julián Mateos. Diría, yo me quedo, claro, hombre, como se quedaban con las lanzas de Espartaco y de todas estas cosas. ¿Para qué las quiere otro productor ya? Si no voy a volver a hacer. Gracia ver, hablando del vestuario, ver cómo estaban todos en manga corta, como si en vez de estar allí entre los fiordos estuvieran en Marbella. Claro, es que ocurre siempre en verano, porque si no, no te lo explicas con el frío. Claro, en verano, no sé, porque las lluvias... Hay un plano precioso de cuando se están yendo del poblado a rescatar a Morgana, bueno, el suelo embarrado, la lluvia cayendo, y un plano de 2 rostros así de ancianos o anciano y anciana del pueblo, así, que parece de una película, no sé, de Dreyer o algo así, me dejó pasmado. Cuando hicieron el final, hicieron un barco pequeñito, porque ¿qué más te da? Dice, según la lente que pongas, tú lo sabes, lo sueltas en alta mar, dice, ya no se sabe si es grande o es pequeño, pero no funcionaba, vieron que había algo que no funcionaba. Entonces pusieron el barco, con un equipo de bomberos que trajeron, preparado para incendiarlo, y en un momento determinado se apaga. Empezaron a rodar, y tuvieron la suerte de que se puso el cielo, como sale en la película, maravilloso, y de repente dijeron, vale, porque había un tipo que doblaba a Kirk Douglas, pero no dieron la orden, pero no la entendieron, no funcionó, como pasa siempre el walkie-talkie. Y entonces dieron la orden en inglés, la dieron en francés, la dieron en alemán, la dieron en sueco, pero no entendían, hasta que alguien dijo, y entonces se tiraron, y ya medio barco estaba quemado, el otro tipo a punto de saltar, pero amigos, queda eso, lo que antes de que cortes ahí, es impresionante ese plano, Muy bueno. El funeral vikingo, eso es una maravilla. Eso, pero hay que hacerlo de verdad. Eso lo hicieron antes de empezar el rodaje, el día antes de que llegara Kirk Douglas. Lo hicieron, ese plano auténtico. Dijeron, no, nada de maqueta. Dijo, vamos a hacerlo de verdad. Pero hombre, no, porque están los bomberos, no vamos a quemar el barco. No lo quemaron. Se quedó hecho polvo. Yo me refería a la presentación al principio, antes de ver la película, a que había algunas cosas de guión, supongo, que igual podían ser un poquito más finas. Es decir, desaparece el personaje de Tony Curtis, de niño, y luego, se va a Italia, dice. Tras 20 años de monasterio, resulta que está allí, justo en el pueblo de donde su padre entre comillas, reina. Sí, que esa casualidad, ¿verdad? Queda un poco... Eso es lo que dice, es que a Fleischer no le gustaba el guión. Además se encontró un poco vendido, porque habían contratado a un tipo que escribiera, el tratamiento de Wasserman era muy bueno, pero contrataron a un profesor experto en todo esto y que trató incluso de
de dialogar como se dialogaba, se suponía en esa época. Dice que era un tono precioso, pues, cuando Pilar Miró hace la obra de Lope de Vega y la hace en verso. Bueno, pues esto tenía un poco esa parte. Y entonces cuando llegó Kirk Douglas, el primer día le dijo, te invito a cenar, y estaba con Stanley Kubrick y William Horn, el Calder, el guionista. Él vio un poco de encerrona, entonces le dijeron, oye, hemos estado viendo el guión, no, está bien, porque en este momento y hablar de esa manera es un poco disparatado y tal. Y entonces se dio cuenta de que lo que estaba era que le iban a dar otro guión. Le dijeron, hay otro guión que está escribiendo ahora Calder, acaba de escribir, es fantástico, estamos haciendo Senderos de Gloria. Kubrick le dijo, pues que no tiene ni color lo que está escribiendo este hombre para lo que vais a hacer y tal. Y dijo, bueno, ¿y dónde está para rodar lo que vamos a hacer? Entonces, no te preocupes, dijo Kirk Douglas, tú vete rodando y yo llegaré ya casi con todo el guión. Y es lo que rodó, que es una maravilla, que Kirk Douglas dice que no y este insiste que sí, son todos los planos de los barcos en los fiordos. Esas maravillas que rodaron con una luz azul eléctrica. Dice que eso es fantástico. Eso es lo que hace la película alegre, en realidad. Pues eso rodaron antes de empezar con las principales fotografías que hay de ello. Claro, que era con Jack Cardiff, que ahora hablaremos de él. No, Jack Cardiff, claro. Cardiff es un Fíjate, eso excelente... que comentabas de las conexiones imposibles, claro, es que ahí funciona mejor el cine con sus herramientas que la lógica. La lógica no hay forma, no cierra nunca nada. Es cierto. Entonces, claro, cuando van, por ejemplo, a por Morgana, y Morgana está en un barco porque sí, y la asaltan porque sí, es como que pinta Morgana en un barco para que puedan abordarla y secuestrarla, no tiene ningún sentido. Sin embargo, cuando la bruja le habla a Tony Curtis de que una mujer lo espera en su futuro, Fleischer le hace mirar hacia un lado de cámara y con un encadenado encadena con la posición, con la mirada contraria de Janet Leigh. De izquierda a derecha. Efectivamente, viendo las miradas a través de kilómetros y kilómetros de distancia y probablemente incluso de tiempo. Y eso, sin embargo, es inobjetable. Ahí el espectador ya no tiene nada que decir. Claro. Esa conexión la establece cuando impone el mismo sentido de la casualidad que lo otro. Pero con la lógica no funciona, con el cine sí. Pero nos ha eludido 20 años que dices, bueno, es un niño, se ha ido a Italia, hasta no sé qué, luego ha hecho un viaje, ha tenido la desgracia del viaje, de que te han interceptado, te han apresado, no sé, pero es que son justos los... O sea, yo creo que hay en ese sobreentendido que cualquier espectador, y más si es niño, pues se lo come con patatas encantadamente. Sobre todo porque no lo entiende y no le importa, no sigue la historia. Hay una lógica. Luego, si eres mayor, tampoco le das demasiada importancia, pero sí que le quita esa cosilla de película redonda cuando resulta que la cosa no ha sucedido por casualidad, una casualidad imposible. En una Europa, estamos hablando de... O sea, es un territorio realmente grandísimo para que desde Italia acabes en un población... Sí, pero eso lo piensas ahora. Pero con 14 años no piensas. No lo piensas, pero de hecho, viendo la película. Cuando van a Inglaterra y vuelven, parece que es un viaje, como entiéndeme, 2 estaciones de metro, y sin embargo su distancia es de... Más o menos se habla del Sunto, o sea, de los estrechos de Dinamarca. Vienen de Dinamarca, sobre todo, esos vikingos. Pero eso es la potencia que tiene el poder del cine. Que la señora aquella le dice... Hay una mujer en el mundo que tal, y que ¿cómo la conoceré? Y tal, ella no sé qué, y haces una especie de suave encadenado. Además, una bruja muy tecnócrata. Es una solución de cámara maravillosa. Es fantástico. Es que Jack Curtis ha dicho tú, menudo era. Es que Claro. Luego fue director, claro. Sí. Incluso hizo la segunda parte de Los Vikingos, que se llamaba Los Largos Remos, de Long Ship, con Sidney Poitier, que hizo la segunda parte. Pero este era uno de los mejores fotógrafos. Fíjate con Michael Powell, lo que hacían, las zapatillas rojas. O Narciso, Narciso Negro. La Reina de África creo que hizo también. No, la Reina de África. Sí, es de Cardiff. Es de Cardiff. De Cardiff. Sí, sí. Era un director, y luego como director hizo aquella muy bonita de los seres humanos, que tuvo tantas nominaciones al Oscar, pero sobre todo... La de Katanga. Bueno, esa es la que más me gusta a mí. El último tren a Katanga. No era un gran director, de hecho, pero esa es una estupenda. Esa es la mejor suya, Último tren a Katanga. Esa es una maravilla de película. Ahora, aquí, ¿cómo pilla exactamente que esta historia tenga la felicidad que necesita, la felicidad visual, que la estés viendo y estés regocijándote? Esas entradas de los barcos allí, la música es... La música es que se... Por eso yo digo lo de... Sería otra película sin eso. Wagneriana. Ahora, una cosa curiosa, aunque sea un poco pedante, es el tema de Morgana. Morgana se llama Morgana y no es un buen nombre para una señora que es anglo-sajona, puesto que Morgana es un nombre previo a los sajones, es un nombre britano, es un nombre celta.
O sea, el hada Morgana es de la leyenda ya artúrica. está, es el Arturo. Sin embargo, aquí tenía que llamarse cualquier cosa menos Morgana. Porque en el fondo, si os fijáis, aquí no es tanto que hay una civilización corrompida ya de siglos A y una civilización y una barbarie primitiva como la de los vikingos, sino que en el fondo fueron oleadas sucesivas de hombres del norte que fueron tomando Inglaterra y aburguesándose paulatinamente. Pero en cualquier caso, los originarios, el rey Arturo and Company, eran los celtas, que eran los que gobernaban la isla. Y hubo bárbaros en Inglaterra desde el siglo V, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más nos fascinan en las películas de aventuras, por supuesto en esta también, es que los personajes, los protagonistas, no son gente cotidiana, son excepcionales, son distintos. Entonces, por eso te gustan tanto, porque es gente que hace cosas que no las hacen habitualmente en las ciudades las personas. Entonces, esa falta de cotidianidad es lo que te hace, pues eso, lo que tiene esta película. Todos son distintos. Uno es más bárbaro que otro, pero es diferente. El otro singulares. quiere eso, Es otras reglas, porque incluso opera la magia, opera de verdad la magia. No triunfa lo pagano en ese Están sentido. como envueltos en mitología. Las hijas de Odín de verdad. Tienes mucha razón en lo de triunfa lo pagano. Esta es una película que probablemente Claro. la ortodoxia cristiana no le gusta mucho. Claro, es una película muy poco cristiana. Porque lo pagano es lo que predomina, efectivamente. ¿Pero Odín. qué creencia buena? ¿La de ellos o la cristiana? Porque habla de creencias, claro. Bueno, Noruega la de ellos. Claro, es claro. como, aquí esto funciona. Claro. Hay que creer en ello, pero si crees en ello, las hijas de Odín Claro. soplan. Y seguramente en Inglaterra eso no funciona, porque eso se ha acabado. Se han convertido ya al cristianismo. Son como las valquirias, claro. Igual. Es igual. Pero aparte que él salva la vida, por ejemplo, de cuando lo ponen expuesto al mar y a los famosos cangrejos, la salva precisamente por una cuestión casi divina, pero de la mitología nórdica. El viento. Es Odín. Divina tiene que ser porque dudo que el viento cambie una marea, ¿no? No, ellos Ya lo llaman, tiene él, ya está llaman a él, Odín Ya tiene el agua. a lo largo de la película cada Odín continuamente. continuamente, es decir, es su... Ahora es curioso porque la mitología germánica es mucho más plural de dioses. Aquí es como si una especie como de religión monoteísta, pero de Odín. Sí, pero es igual. Tú miras las creencias y es lo mismo. Allí dice, yo necesito la espada para ver. Y aquí la gente se muere y dame un crucifijo. Y me lo pongo en el pecho y parece como que me muero mejor, ¿no? Pero son creencias las que le está comparando, distintas. Y sobre todo hay un mundo de ritos y de mitos, que es lo que a mí siempre me gusta de esta película. Por eso hablaba de Wagner. Joder, es que son mitos continuos. Son mitos y ritos continuos, sí, sin duda. Eso es una maravilla. De hecho, ¿no? cuanto más abstracción musical en ese sentido hay, es precisamente con la escena de la marea. Porque el otro es wagneriano en el sentido que suenan cuernos, pero en fin, es una tradición más de cine de aventuras. Pero esos coros femeninos que hay en ese momento Claro. son especialmente hermosos y muy abstractos, muy divinos en ese sentido. Y lo que hace... Perdón. No, sigue. Digo, y lo que hace Cardiff con la luz a veces es impresionante, sobre todo en exteriores porque son muy difíciles de manejar, como José sabe bien los exteriores. Es decir, en interiores es impecable la fotografía, pero en exteriores estás muy a merced de las verdaderas condiciones. Y claro, cuando hay esos cielos impresionantes y sobre todo en condiciones de entreluces, consigue las mejores imágenes de la película. Y las más hermosas son, por ejemplo, cuando llega Ragnar de su expedición en Inglaterra y cuando está Kirk Douglas con una chica solazándose. Y todo el... Eso es muy bonito desde el punto de vista estético, por lo La menos. presentación de Douglas con el pelo de la chica cubriéndole... Exactamente, muy curioso. Había una presentación muy bonita de la bruja, que aparecen unas manos. Que la bruja luego es muy tecnócrata, porque es la que se inventa la brújula. Y el capítulo de la esposa infiel. La esposa infiel que tiene que pasar la prueba de lo ¿Cómo es lo del hacha? como tira él el primer hacha, ¿eh? Como le da, como está rodado de bien eso, ¿eh? Está rodado maravillosamente. Está fantásticamente. Hay un momento que le acompaña a la cámara al hacha. Tú decías de que claro, que es hacia atrás, que es marcha atrás. son héroes los protagonistas de la película que hacen cosas que tú no te atreverías, claro, imagínate tú con un hacha. Claro, es imposible. O sea, Por eso siempre ha sido en la novela de aventuras y en la épica universal, siempre los héroes han sido siempre prototipos, arquetipos, mucho más que Y ese personas. ojo en blanco que tiene Kirk Douglas, ¿eh? Ese ojo que se le queda después de... lo usa bien. Lo quiere todo, él quiere todo, el protagonismo. Lo llevaba Soy muy esto y poco. luego con esto. Es curioso. Un poco porque dolía mucho, por lo visto, claro. Los prostéticos en esa época no estaban muy avanzados y era muy grueso y muy doloroso y solo podía llevarlo durante unos minutos. Y luego hay una igualación, digamos, en la mutilación de los hermanos, cuando le cortan la mano a uno. Entonces, ya de algún modo están los dos mutilados y pueden perfectamente enfrentarse, ¿no? Es una película en ese aspecto también de creencias religiosas, ¿eh? Porque Sí. y igual que hablábamos de la dualidad, está una religión
que se supone que es la buena, y una religión bárbara. Odín es el dios de la guerra, es el dios de muchas cosas, Odín, pero ellos creen en Odín, o sea, mucho más que creen los otros, que ese es el tema. Claro. Y funciona. Claro. No, porque los obispos de Inglaterra están dispuestos a venderse por un plato de lentejas a él, a nombrar en el fondo un traidor, porque está usurpando el puesto Y de... las predicciones de la bruja son ciertas, con sus runas. Claro. Todo es cierto, todo lo que sucede en ese mundo es cierto, opera de verdad. Y esa niebla marina, que la hemos visto muchas veces, luego en otras películas, esa niebla, ¿eh? Que aquí, la verdad, tiene una función dramática estupenda. Y el hecho de la invención, no sé cuándo se inventó la brújula, pero realmente es un... Parece ser que debe ser posterior. Debe ser medieval, pero algo... quizá a lo mejor más oriental, probablemente, no lo sé. Pero es gracioso lo del... ¿Tú crees, Luis Alberto, simpático, que en esa película que a mí nos gusta tanto y que hizo antes Kirk Douglas, no notas reminiscencias, no solo por lo de la niebla, de Ulises en esta película? De la película de Camerini, sí lo noto. Sí, tiene mucho que ver, sí, algunas señor. cosas. Hay cosas, sí. Él tomó nota de eso. Porque está hecho también, está protagonizado por seres sobrenaturales. Claro. En el caso del Ulises de Camerini, pues está Circe, está Calipso, una serie de diosas y de dioses mar, que intervienen. la presencia tremenda del mar, como aquí es una película... Escila y Calibdis, por ejemplo, están ahí también. Yo creo que sí, que lo une la aventura. Es que la Odisea, tú has mencionado la Odisea, es que la Odisea es una obra que nace con toda la descendencia del mundo. Todo lo que se hace después de la Odisea reproduce esquemas odiseicos. Estoy convencido. Y no solo la aventura, sino la fisicidad del personaje. Y de hecho, Ulises demuestra muy bien que Douglas, precisamente por su vocación como productor y como centro motor de sus propias películas, necesita desesperadamente un director, aunque se lo quiera sacudir de encima. Y cuando no lo tiene, como sucede en gran medida con Camerini en Ulises, está muy descontrolado. Es como de una energía, de un entusiasmo. Cada plano lo quiere hacer arriba, quiere saltar, quiere gritar, quiere todo. Lo quiere todo. Y hace falta que no le deje Kubrick, hace falta que no le deje Fleischer. Que le frenen un poco. Claro, porque en esta peli también se lanza encima del caballo y notas que hay un director diciendo aguanta. En el caso de Camerini, ¿qué crees? Que no... Yo lo veo descontrolado, lo veo autodirigido toda la película. Precisamente ese descontrol y esa autodirección es lo que hace que nos imaginemos siempre a Ulises como Kirk Douglas. Yo es una de las personas que tengo que calificar perfectamente. No me imagino a otra persona como Ulises. Hay otro que llega como Ulises, que es John Wayne, en Centauro en el desierto. Entra como Ulises, el perro le reconoce, ¿te acuerdas? Bueno, Ulises, sí. Entra como cuando vuelve a Ítaca. El tiempo vuelve a su casa otra vez, de muchos años de una guerra también, como viene Ulises, es muy parecido. Pero es pura contención. Esa película, como digo yo, Centauro en el desierto siempre, es la primera película rodada en Marte. La primera vez que se ha rodado en el planeta Marte es Centauros. ¿Cuál es el plano de esta película que más te gusta? Me gustan tantos, pero yo creo que voy a elegir la primera, la primera llegada al poblado vikingo, con los fiordos que hay que atravesar tantos kilómetros, porque a veces tienen hasta 1000 kilómetros los fiordos de extensión, y la llegada cuando está Kirk Douglas con la chica haciendo sus cosas. Y me gusta mucho esa fotografía del amigo. Y a ti, dime, ¿con qué te quedarías de esta película? Pues yo, en honor a Rodrigo Cortés, que ha hecho probablemente el mejor plano secuencia que se pueda recordar, subrayaría el plano secuencia de esta película maravilloso también, que es la coronación de Ayela, que está rodado, es un plano mucho más sencillo que el que has hecho tú, pero que realmente recoge todo el ambiente y el espacio de ese salón donde se está haciendo con un prodigioso momento en el que salta la piedrecita de la espada, que hace ahí un inserto, y todo el resto me parece... Hay muchísimos momentos de la película que me gustan, pero bueno, por subrayar este. Está muy bien, es muy importante ese momento, porque sí, luego hay que cogerla de la claro. Tú, Rodrigo, ¿qué te gustaría? ¿Qué plano? A mí me encanta el plano que ha dicho Oti, Claro, porque es verdad lo robamos aquí todos. que es un plano elegantísimo. Muy elegante. De hecho, el espectador no se da cuenta de que es un plano sin cortes. No, es que es tan suave. Sin embargo, incluye una parte, se va el clérigo con la reina, la deja aparte y vuelve. Dejar de ver lo otro. Tú sabes que hay varios planos dentro de un plano, ¿verdad? Es así, ¿verdad? pero de una forma tan invisible que el ojo apenas lo percibe. A mí me gusta mucho de la persecución de la niebla
el modo en que encajan, y tú sabes que eso es dificilísimo, los exteriores y los interiores en plató. Es muy difícil. Ese exterior, que además es con una noche americana muy contenida, con esa luz azul de la que estás hablando, y cuando nos vamos al tanque, en estudio, y ese azul se mantiene, y ese sentido de la bruma se mantiene, eso es muy, muy difícil de encajar, y mucho más en el 58. Hace falta un mago de la imagen como Carlo. Claro que sí, es un récord casi imposible, ¿verdad? Es muy difícil. Salta siempre, pero... Y sí, es asombroso una hora. Claro. Yo elegiría, pero no solo porque me gusta a mí, yo elegiría en una antología de planos de hora y media, fíjate, los que entrarían de la historia del cine, a Kirk Douglas saltando con los remos. Yo elegiría ese plano fantástico, porque la nave, los tipos, los bateleros, por así decirlo, ¿no? El mar, ese azul cobalto que tiene el mar, la alegría de los que llegan, y el que está saltando, y de repente, ¡pah!, que cae al agua. Eso es maravilloso. Es el momento de la película eterno y que no lo olvidas momento... ni 15.000 películas después. No lo hemos dicho ninguno, pero yo creo que cuando le corta las ligaduras al vikingo, a Ragnar, y cae en el foso. Bueno, también, ese es otro momento. Muy mítico también. Ese es otro momento extraordinario. Hay momentos de que te... Pura elipsis también. Y lo que es muy curioso, antes de que se acabe esta maravilla que estamos charlando todos, es la utilización que tiene de la tapicería de Bayeux, que está en la Catedral de Bayeux con la conquista de Inglaterra por los normandos, en los títulos de crédito y en la... Ya los títulos son especiales. Por la voz de Orson Welles. La voz de Orson Welles, es verdad. Voz de Orson Welles y tapicería de Bayeux. Que son títulos en realidad muy necesarios, porque explican cosas que no necesitas saber, que no tenían Pero además brújula. lo explica artísticamente, imitando perfectamente Bordados, los modelos ¿no? de época, Sí, los bordados, muy bonito. que es un bordado más que una tapicería, efectivamente. Han puesto voz Orson Welles a muchas películas, ¿eh? No la tenía mala. De eso vivía, ¿no? En gran medida, por eso claro, rodaba. es una voz preciosa. ¿Sabes? El Rey de Reyes, la de Nicolas Rey, que no es la voz del principio es Orson Welles. ¿Sabes cuándo más bonita ha sido la voz de Orson Welles, en mi opinión, como narrador? En El Cuarto Mandamiento, en The Magnificent Andrew. Ahí hay una especie de ternura, una especie de calidez, porque él jugaba mucho más a ser la voz de Dios y ser el supernarrador. Pero en Los Magnificentes Amberson hay algo que es una belleza. Ya porque una es suya contención. también. Sí. Es su voz, sí, la película es suya, desde luego. ¿Te acuerdas cuando él decía, this film is and write by my name is Orson Welles, ¿te acuerdas? Eso era al final, ¿no? Esos créditos El crédito visuales. decía, lo he dirigido yo. Me llamo Orson Welles. Y Eso se era retira el precioso, micrófono ¿no? al infinito. Eso es estupendo, ¿no? Él siempre ha tenido una imaginación.